Assalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Les damos la bienvenida a otro programa de La Voz del Islam, una producción que tiene por objeto presentarles a ustedes lo que es el Islam, lo que es su creencia, lo que es su cultura y el aporte que hace a la civilización mundial. Estamos haciendo una serie de programas ahora que hablan sobre la Sharia islámica para aclarar ciertos conceptos que han sido tergiversados por parte de intereses políticos o de grupos, sectas hostiles hacia el Islam que desean exterminar o retirar y expulsar a los musulmanes tal vez de sus tierras en un intento de buscar una utópica pureza racial o religiosa. Entonces es importante que los musulmanes aclaren cuál es su pensamiento respecto a la Sharia, porque estos temas están bastante distorsionados en los medios de comunicación. En fin, aprovecho para darle la bienvenida al profesor Israel Ramallo, que nos acompaña hoy como lo hace constantemente. Assalamu alaikum. ¿Cómo está usted, profesor? Alaikum salam, Sheikh Isa, y como siempre gustosos de estar en el programa La Voz del Islam, y estamos aquí prestos a las consultas que nos hagan. Muy bien. Entonces, los que quieran hacer algún tipo de preguntas lo pueden enviar a las direcciones que aparecen en pantalla constantemente y con todo gusto haremos el esfuerzo para responder a estas preguntas. Hoy queremos hablar sobre la etapa posterior al surgimiento de las escuelas jurídicas, una etapa de confusión, una etapa de inicio de decadencia también en los regímenes políticos de los musulmanes, es decir, una decadencia del califato islámico abbasí, que inicialmente se esforzó por mantener una relación con el Islam, pero después de un tiempo vino una decadencia en el sentido de que fueron tomando posiciones alejadas de la Sharia islámica, alejadas del pensamiento islámico, influidos tal vez por la filosofía griega, la filosofía india, zoroastriana, y también de tener posiciones de conveniencia política que trataban de imponerla por encima de los preceptos religiosos de la Sharia, es decir, que este secularismo proveniente de los gobiernos absolutistas de algunos califas entra en colisión con los preceptos y los intereses de la Sharia islámica. Destacamos algunos puntos importantes en esta época. Primero que nada, el surgimiento de cierta rigidez en el seguimiento de la metodología de los imames, los fundadores de las escuelas jurídicas, la metodología del imam Abu Hanifa, del imam Malik, del imam Shafi'i y del imam Ahmad ibn Hanbal, lo cual llevó a ciertos debates acalorados, a ciertos también intercambios a veces de insultos, a veces de ofensa, entre los discípulos de las diferentes escuelas. También debemos tomar en cuenta que la Sharia islámica, como conjunto de leyes basadas en la revelación del Sagrado Corán y en la Sunna del profeta Muhammad, estaban bajo ataque por parte de aquellas personas que, simulando ser musulmanes, en realidad tenían otras creencias y trataban de combatir el Islam desde adentro. Trataban de combatir el Islam no militarmente, sino distorsionándolo, desfigurando el Islam para que no quede nada de su esencia, nada de sus fundamentos y se convierta en una ideología vacía, así como le sucedió a otras religiones en el pasado. Estos ataques provenían principalmente de los llamados califas filósofos que pretendían imponer sus preferencias personales, sus intereses seculares por sobre la práctica del Islam y pretendían también manipular a los eruditos musulmanes para que den seguimiento y legitimen de alguna manera sus intentos de secularización absolutista. También provenían los ataques del movimiento del chiismo,
que fue creando vida propia y se fue cada vez más alejando de lo que es el Islam, y fueron creando instituciones paralelas, documentos paralelos, creencias paralelas, hasta desembocar en el siglo IV de la migración del profeta Muhammad en crear estados chiitas, que es donde se obliga a la gente a convertirse a la religión chiita. Destacamos también la existencia de textos que van anticipando una ciencia del hadís. Tenemos sahifas, que son manuscritos de la época de los discípulos del profeta Muhammad, como el de Amr ibn al-As, la sahifa del Imam Ali también, y varios otros textos registrados, pero muy breves, muy cortos para la necesidad que había. Tal vez el primer texto que destaca ya por su utilidad, digamos, para las necesidades de la época, es la Muwatta del Imam Malik, que es el primer libro donde se recopilan hadices con intenciones de apoyar a la jurisprudencia a través de estos relatos. La Muwatta es un libro bastante bien hecho y incluye una gran mayoría de hadices auténticos, y además que tiene cadenas de transmisión que son bastante cercanas al profeta Muhammad, donde hay 3 y hasta 4 relatores de diferencia entre la recopilación y el profeta Muhammad. También destacamos la defensa que hizo el Imam Shafi'i en el siglo III, después de la migración del profeta, a la posición importante, al rol importantísimo de la sunna dentro de las fuentes de la Sharia islámica, que había sido puesto en disputa, digamos, puesto en controversia por parte de algunos de los califas filósofos y algunos de los que simulaban ser musulmanes y trataban de destruir el Islam, desfigurándolo y desarticulándolo por dentro. Hay un caso que es bastante simbólico de esta situación, es la famosa controversia que se da sobre la creación del Corán, donde ciertas personas con intereses hostiles contra el Islam tal vez, y otros inocentemente, ponen en el tapete la duda si el Corán fue creado por Dios o el Corán es parte de los atributos de Dios. Cuestiones muy sutiles que la mayoría de la población no sabía dirimir, no sabía prácticamente siquiera entenderlas, generan una serie de disputas, y los califas, que son influenciados por la filosofía griega especialmente y por otros pensamientos ajenos al Islam, tratan de imponer su pensamiento sobre la población. Y es así que vemos que empiezan a reprimir y a perseguir a los eruditos musulmanes que toman una posición contraria a la de los gobiernos. En esta situación de tensión destaca la figura del Imam Ahmad ibn Hanbal, un jurista y sobre todo erudito de la ciencia del hadís, que destaca en el siglo III del calendario islámico, nacido en Bagdad, otros dicen que nacido en Persia, en fin. Ahmad ibn Hanbal es también de la tribu de los Shiban, al igual que Muhammad ibn al-Hasan. El Imam Ahmad se opone a lo que querían forzadamente imponer los califas filósofos. Y por eso es arrestado, es golpeado varias veces, y hasta el último de sus días él sostiene la posición que está basada en el Corán y la Sunna sobre la creación del Corán. Es importante destacar la metodología que desarrolla el Imam Ahmad ibn Hanbal, porque posteriormente sus discípulos iban a establecer una escuela jurídica con sus enseñanzas. El Imam Ahmad se basa principalmente en su metodología para la extracción de las leyes
en el Sagrado Corán. Es decir, que su fuente primigenia es el Sagrado Corán y posteriormente recurre a la Sunna del profeta Muhammad, al igual que las anteriores escuelas mencionadas. Solo que aquí en este punto el Imam Ahmad no exige que un hadiz, un relato, sea autenticado o autentificado por la ciencia del hadiz, sino que a él le basta que este relato tenga una cadena de transmisión continua que va desde el erudito que cita el relato hasta, remontándose generación tras generación, hasta el profeta Muhammad de manera continua. A veces esta exigencia puede permitir que pasen algunos hadices que no son auténticos o que son dudosos. En fin, su posición es ligeramente diferente a la del Imam Shafi'i y bastante diferente a la del Imam Abu Hanifa y el Imam Malik. En todo caso, su influencia simbólica inicialmente en esta época de persecución y de atribulaciones hace que se establezca una escuela jurídica, porque el Imam Ahmad ibn Hanbal combinaba el conocimiento profundo de la ciencia del hadiz con el conocimiento profundo también de la jurisprudencia, ya que se educó con grandes eruditos jurisconsultos de la época como el Imam al-Shafi'i y el Imam Muhammad ibn al-Hasan. Esta influencia nefasta de los gobiernos que trataban de secularizar el pensamiento de la gente para facilitar sus pretensiones absolutistas, nos muestra cómo la política del Islam fue decayendo y fue degenerando mucho más rápido que las ciencias islámicas y mucho más rápido que la práctica de la Sharia. Tanto es así que cuando ya estamos en esta época tardía, digamos, de los califas abasíes, un califa es un personaje absolutista que trata de utilizar la religión islámica, convertirla en un instrumento para que su control absoluto sobre la sociedad no sea discutido, no sea disputado por nadie, ¿no? Entonces, este tipo de secularización de la política, donde los califas tratan de imponer sus mandatos, sus caprichos, su voluntad por encima de la creencia religiosa de la gente, deriva en que la jurisprudencia islámica deba adaptarse a estas circunstancias y presentar más batalla en el campo del debate, en el campo de las discusiones científicas, las discusiones académicas y también las arengas políticas, porque al final la política hace uso de todos los recursos disponibles. Un ejemplo también de la confusión que se da en esta época por la acción de los chiitas, por la acción de los filósofos y por los infiltrados en las filas de los musulmanes que tratan de desarticular los fundamentos del Islam desde adentro, es el proceso de vida que sufrió el Imam al-Ghazali, el famoso autor del libro Revivificación de las ciencias religiosas, Ihya Ulum ad-Din, que nos muestra cómo va pasando por diferentes etapas, diferentes tendencias, a veces contradictorias, y siendo un gran erudito, era tanta la confusión y la presión sobre los eruditos musulmanes que algunos tenían esta deriva ideológica, como nos muestra sinceramente y emotivamente el Imam al-Ghazali, un gran jurista de la escuela Shafi del siglo XII de la era cristiana. Los bandos políticos y los intereses políticos hacen una manipulación grosera de los relatos atribuidos al profeta Muhammad. Se fabrican intencionalmente relatos para darle
preferencia o ventaja política al califa fulano, al general fulano o a la secta fulana, a los chiitas, a los jariyitas, y van surgiendo toda una serie de diferentes bandos políticos que lamentablemente meten mano de la herencia y los relatos que se recuperan del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Esto hace que la confusión aumente y claro, el jurista, por ejemplo, que lee el libro del Imam Shafi Ar-Risala, donde dice que la sunna es el segundo referente, es la fuente que explica el Sagrado Corán, cuando trata de ver los hadices que conforman la sunna, se da cuenta que hay muchos hadices fabricados que constantemente van saliendo a la calle de la pluma o de la boca de estos intereses políticos o sectarios. Entonces se ve claramente ya a nivel académico una necesidad de crear una ciencia del hadiz, de consolidar una metodología también para saber lo que es un hadiz auténtico, lo que es un hadiz dudoso pero aceptable y lo que es un hadiz fabricado, falsificado por algún interés político o sectario. Entonces aparece una generación de eruditos muy destacada, liderada tal vez podríamos decir por el imam Ahmad ibn Hanbal, pero posteriormente cimentada y consolidada por figuras importantes. La más destacada es la de Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, que es un erudito persa, nacido en el centro de Asia, en la región persa, y que desarrolla una metodología para la recopilación y la crítica de los relatos y la clasificación científica de los relatos, que es ejemplar y es autor de una de las primeras enciclopedias científicas del hadiz, a la cual denominó al-Sahih, es decir, la enciclopedia de los hadices auténticos. Otro erudito destacado de esta generación, de esta época del siglo III, que sale, digamos, a combatir la confusión generada por los intereses secularistas, los intereses de las sectas, los intereses de los gobernantes por desfigurar el Islam desde adentro, es Muslim ibn Hajjaj al-Qushayri al-Naisaburi, un erudito también de Persia. Recordemos que antes Persia, o sea, el actual Irán, no estaba bajo la tiranía, digamos, de los ayatolás, no se les obligaba a ser chiitas, y la mayoría de los persas siempre fueron tradicionalmente musulmanes ortodoxos, musulmanes sunni. Entonces hay muchos eruditos que vienen de Persia, como el imam al-Bukhari, que viene de Bukhara, en la actual Uzbekistán, que era la zona de Persia oriental, el extremo oriental de Persia. Y este segundo imam, que se llama Muslim ibn Hajjaj, que proviene de la ciudad persa de Naisabur. Muslim ibn Hajjaj aporta a las ciencias islámicas con varias obras muy importantes y tal vez la más destacada de ellas sea un libro también denominado As-Sahih, la enciclopedia de los relatos auténticos del profeta Muhammad. Una enciclopedia con otro orden, con otra lógica diferente a la del Bukhari. Y aquí es destacable ver que el imam Muslim fue discípulo del imam al-Bukhari. Recordemos, la expresión imam hace referencia al liderazgo científico, al liderazgo académico de estos eruditos. También destaca en esta época Muhammad ibn Yazid al-Rabi al-Qazwini, conocido también como Ibn Majah, también de Persia. También Sulaimán ibn al-Ash'ath al-Azdi al-Sajistani, conocido entre los medios académicos como Abu Daud, el padre de David, que son autores de otras enciclopedias con un estilo diferente, a las cuales se denomina as-Sunan, es decir, recopilación de relatos atribuidos al profeta Muhammad y que conforman la Sunna. Estas enciclopedias son 4 libros denominados con el mismo nombre, as-Sunan,
También incluye la obra de Muhammad ibn Isa as-Sulami, llamado At-Tirmidhi, porque proviene de una región que se llama Tirmidh, y también Ahmad ibn Ali ibn Shu'aib an-Nasa'i. Todos son eruditos de origen persa, es decir, pueden ser de ascendencia árabe, pero ya sus familias están establecidas en Persia y nacen ahí en Persia o en Asia Central, y destaca entonces que ya esta generación de musulmanes no son solamente árabes, y los árabes no monopolizan la religión, sino que el Islam se ha vuelto algo universal. Cualquiera que se esfuerza en esta época, cualquiera que desea destacar por su esfuerzo propio y por el éxito que le da a Dios, principalmente, puede hacerlo. Destacan estos eruditos en el hadís que son persas, y destacan también, por ejemplo, en lo militar, el famoso Jauhar el-Siqilli, que es un comandante siciliano, es decir, de la actual Italia, que se islamiza y se convierte en un gran comandante militar, y posteriormente funda la ciudad del Cairo, y también, aunque a ustedes les sorprenda, funda la Universidad de Al-Azhar en el siglo X de la era cristiana. Entonces estamos en una época donde los eruditos que se especializan en el hadís, los eruditos que pertenecen a la escuela de Ahlul Hadís, empiezan a poner por escrito sus metodologías, empiezan a elaborar una sofisticada crítica de los relatos. Hay crítica del texto interno y hay una crítica externa también de quiénes son los transmisores, la posibilidad de que los transmisores hayan podido de hecho fehacientemente recibir los relatos de la manera que los presentan. En fin, a través de estas personas, a través del imam al-Bukhari, a través del imam Muslim ibn Hajjaj, es que nosotros vemos que las ciencias islámicas se van desarrollando, y claro, esto beneficia mucho a la Sharia islámica. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando las escuelas se van haciendo más rígidas y tal vez más intransigentes en sus posiciones de seguimiento ciego a veces de las opiniones personales de los fundadores, la cantidad de hadices clasificados y bien clasificados para su uso en la Sharia islámica, en el arte de la jurisprudencia, le facilita mucho a los eruditos, a los juristas, su trabajo. Entonces es que va conformándose el cuerpo de la sunna, y posterior al siglo III de la era del calendario islámico, es que nosotros tenemos grandes enciclopedias de hadís, y vienen autores posteriores, por ejemplo, Ad-Daraqutni, viene, por ejemplo, Al-Bayhaqi. Son autores que pertenecen a escuelas jurídicas como la Shafi, ¿sí? Y posteriormente empiezan a introducir los relatos clasificados y ordenados ya en la ciencia del fiqh. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta respecto a este tema. Profesor, ¿qué nos dice usted? Gracias, Sheikh Isa. Sí, nos ha llegado una consulta que dice así: ¿y cuáles de estas obras mencionadas tenemos en español? Bien, existe una traducción al español bastante buena del libro del Imam Malik, Al-Muwatta, ¿sí? Editado en España, me parece por editorial Kutubiyya, si no me equivoco, no estoy muy seguro, pero es un trabajo muy bien hecho, bastante recomendable. También existe una traducción de Sahih Muslim completo, realizado por la Oficina de Cultura y Divulgación Islámica de Argentina en cooperación con la Escuela Jarrahi, ¿sí? En Buenos Aires. Existe también una traducción de un compendio, una versión resumida y breve del Sahih del Imam al-Bukhari.
también editado por la Oficina de Cultura y Difusión Islámica de Argentina. Todos estos trabajos son bastante recientes. Sé que también existe una traducción nueva de Al-Bukhari en su versión resumida, hecha por Darus Salam, si no me equivoco. Entonces tenemos ya estos libros principales, los tenemos en español. Actualmente en el Centro Islámico Boliviano se está trabajando con la traducción del libro, la enciclopedia As-Sunan del imam Abu Daud As-Sajistani. Este es muy importante porque está ordenado de acuerdo a los capítulos del fiqh, de la jurisprudencia, y su objetivo de esta obra es asistir al jurista en lo que es la sunna y el apoyo y el retorno siempre a los textos de la sunna para legislar. Dios quiera que podamos tener más obras en español en un futuro cercano. Yo recuerdo en tiempos antiguos solo teníamos los 40 hadices, un librito así pequeñito que no satisfacía las necesidades de los musulmanes hispanoparlantes. Gracias a Dios, a principios del siglo XXI se ha avanzado mucho con esto. En los primeros 10 años del siglo XXI han surgido estas obras, estas grandes traducciones, y Dios quiera que se pueda seguir con más. Recomiendo siempre también buscar material sobre lo que se llama Mustalah al-Hadith, que es la metodología y la terminología científica de la ciencia del Hadith. Poco a poco se están traduciendo textos, son bastante breves. Existen cursos, por ejemplo, si no me equivoco, el Instituto Latinoamericano de Estudios Islámicos tiene un curso completo sobre Mustalah al-Hadith, la terminología científica de los hadices. Eso es lo que tengo conocimiento por ahora, y Dios quiera que haya más en realidad, ¿no? Dios quiera que cada vez podamos contar con mayor material en español. ¿Hay alguna otra pregunta, profesor, o es todo lo que tenemos por hoy? Es todo, Sheikh Isa, y agradecerle a todas las personas que hacen su consulta, y no olvidar escribirnos en las páginas que están en pie de pantalla. Muy bien, muchas gracias, profesor, y agradecerles también a ustedes por su atención, por su esfuerzo para procurar el conocimiento. Esperamos que estos programas sean de beneficio y sean útiles para toda persona que busca el conocimiento con sinceridad. No se olviden de dirigir sus dudas, sus preguntas a las direcciones que aparecen en pantalla, y los esperamos en otra ocasión con más de La Voz del Islam. Wassalamu alaikum, que la paz de Dios sea con todos ustedes.